Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos visita el doctor Raúl Ernesto Hernández Mendoza, quien es médico, neurocirujano y pediatra. Él va a compartir sus conocimientos y su experiencia en pacientes con autismo. Bienvenido, doctor. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un síndrome o un trastorno neurogenético, y algunos lo pueden llamar neurobiológico, que se comienza a dar desde que el embrión, de la embriogénesis, desde que el embrión está en proceso de formación. No tiene nada que ver en la crianza, como lo han educado al niño, no tiene nada que ver con los padres, sino que es algo estrictamente genético, aunque no se ha logrado demostrar que porque el padre sea o la madre los responsables de este síndrome. Aunque el 64% de las personas que padecen autismo son hombres y apenas un 34% son mujeres, ¿verdad? Es más propenso al autismo el varón que la hembra. Esa es la única causa hasta ahorita. Es lo único que podemos decir, porque también se ha dicho que como ya se descubrió que el papá es el que determina el sexo, entonces se empezaron a buscar en el genoma del padre a ver qué era lo que había para producir este tipo de trastorno, pero no se ha logrado llegar a nada todavía. Las investigaciones continúan, pero todavía estamos en eso. Lo que sabemos es que el que nace con autismo muere con él. Okay. ¿Cuáles son las manifestaciones de este trastorno? Se puede tomar las manifestaciones igual que el síndrome de Asperger a partir de los 12 meses. Los niños no responden a los estímulos que normalmente responde un niño de esa edad. No responden a su nombre, no tienen empatía, o sea, no pueden, si ven a la otra persona riéndose, ellos no se ríen. No pueden lograr leer la corporalidad. Por ejemplo, para un niño con autismo lo mismo es que le digan ¿qué estás haciendo? A que le digan ¿qué estás haciendo? El ¿qué estás haciendo? Primero es en un tono de ayuda. El ¿qué estás haciendo? Es que estás traveseando. Pero ellos no logran definirle esa diferencia que hay entre una y otra cosa, sino que para ellos el ¿qué estás haciendo? Lo mismo es, no logran diferenciar eso ya a edades de 4 o 5 años, pero cuando están tiernitos no responden a los estímulos que normalmente responderían todos los niños de su edad. ¿Cuál sería la diferencia entre el trastorno de Asperger y el autismo? Hay una diferencia marcada. Los que padecen el trastorno de Asperger o el síndrome de Asperger, ellos tienen una capacidad verbal mucho más fluida que los autistas. Los autistas casi no hablan. Son muy monótonos al hablar y una simple palabra puede significar muchas cosas para ellos. Mientras que el paciente con síndrome de Asperger sí tiene la capacidad de hablar, sí tiene la capacidad de comunicarse, siempre en ambos casos, con poca comunicación visual. Están hablando con la persona, pero casi no la ven, y entre hablar y hacer, prefieren hacer. Y los autistas, no, los autistas ellos muchas veces no hacen y no hablan. ¿Qué deben hacer los padres cuando sospechan que algo anda mal en el desarrollo de sus hijos? Llevar al niño donde una persona que esté cualificada, no cuantificada. Hay una diferencia. Una persona calificada, por ejemplo, es un médico, pero muchos médicos no tienen mayores conocimientos sobre el tema. Entonces tendría que ser una persona que sea
cualificada. Puede ser un psiquiatra, un neurólogo o un psicólogo con estudios avanzados sobre este tema. Los hay, en nuestro medio los hay. En los grupos de apoyo para niños con autismo y padres con hijos con autismo, allí todos los que están involucrados en ese grupo, todos están cualificados para ayudar. Entonces, los padres lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional y no culparse a sí mismos de que el niño es así por culpa de ellos. No es así. En su experiencia, ¿quiénes son los que detectan el problema? En primer lugar, los padres. Si son primerizos, les va a costar un poco más, pero ellos pueden comparar el comportamiento de su hijo con el comportamiento de otros niños de su misma edad, niños contemporáneos. Si los padres ven que todos los niños en una piñata, por ejemplo, todos andan corriendo y el de ellos no prefiere estar a la par de ellos y solo enfocarse en algo y no en su entorno, eso no es normal. Y entonces de allí comienzan ya las preguntas y a la hora de una visita pediátrica informarle al pediatra, mire, fíjese que mi hijo hizo esto y esto y esto, y los pediatras todos los pediatras deberían de tener ciertos conocimientos sobre esto y ellos pueden orientar al niño. Entonces los primeros son los padres, luego sería el pediatra del niño en sus consultas de control, el control de niños sanos que tenemos en nuestro medio, y luego ya serían los especialistas propios de la enfermedad, que son los cualificados, los que dirían al padre, porque muchas veces el autismo se puede confundir con el síndrome de Asperger, y a veces el síndrome de Asperger se confunde con el TDAH, que son tres cosas totalmente diferentes, pero en cierto nivel de edades pueden dar una sintomatología muy similar. ¿Qué se les ofrece de tratamiento a los niños cuando son diagnosticados con autismo? Pues fíjese que el tratamiento varía de paciente a paciente porque las manifestaciones del autismo pueden ser diferentes. Hay niños que se vuelven violentos ya conforme va pasando el tiempo, no agresivos, sino que violentos. Agresivo es alguien que agrede, violento es alguien que agarra cosas y las tira. Entonces, dependiendo, y hay otros que no. Hay otros que se vuelven depresivos y hay otros que se vuelven ansiosos. Entonces, dependiendo de la manifestación que tenga el autismo en cada uno de los pacientes, así son los medicamentos que se van a dar para cada uno y así son las indicaciones que los grupos de apoyo van a dar a cada uno de los padres de estos niños y de su entorno familiar. No hay algo que esto vamos a hacer, ¿verdad? No hay un protocolo único a seguir cuando se diagnostica el autismo, porque no hay una evolución única, sino que pueden ser violentos, depresivos, ansiosos, y dependiendo del paciente, así son. Lo que sí no se recomienda jamás que los padres automediquen a sus hijos. Siempre busquen a la persona cualificada para atender a estos niños. ¿Se puede hablar de cura? No. No, solo como control. Los tratamientos no son para curar, sino para procurar que el paciente tenga un mejor nivel de vida y lleve una vida más cómoda para él y para su entorno familiar, pero no para curarlo. No hay cura. ¿Hay algunas medidas preventivas que se pueden tomar? No. Media vez en la embriogénesis se está formando el embrión y ya trae esto genético ya como para padecer el autismo, no hay nada que se pueda hacer. ¿Alguna recomendación que quisiera hacer al público? Una de las recomendaciones, y quiero insistir en ese punto, visiten cuando vean a sus hijos con una anomalía en cuanto a su comportamiento, es el tiempo necesario para llevarlo donde un especialista o donde una persona cualificada para diagnosticar qué es lo que tiene el niño. A veces van a ir y no vean como que gastaron de más, ¿verdad? Porque dijeron que no tenía nada. Pues al contrario, se aseguraron del bienestar de su hijo. Pero llévenlo donde una persona cualificada. Ese sería el punto. Al ver alguna anomalía,
hay que llevarlo. Muchas gracias, doctor. Esperamos que pueda estar con nosotros en otra ocasión. Un milagro de amor. Es una película adaptada del libro Sunrise de Neil Kaufman. Relata el drama que vive una pareja con su hijo Raúl. En 1974, Raúl Kaufman, de tan solo 18 meses de edad, fue diagnosticado con autismo severo y un coeficiente intelectual menor a 30. Los médicos recomendaron a los padres que lo ingresaran en alguna institución y que se dedicaran a sus otras 2 hijas. Sin embargo, ellos desoyeron los consejos y decidieron demostrar a su hijo todo el amor que le tenían, a pesar de que no los miraba a los ojos, no los reconocía, no interactuaba con ellos y mucho menos hablaba. La madre le dedicó 70 a 80 horas a la semana y su padre vendió una agencia de publicidad para dedicarse más tiempo a trabajar con él. Todos formaron un equipo, sus padres y sus hermanas. Crearon su propio programa para llegar hasta ese mundo donde se encontraba el pequeño Ram. Y fue un éxito. A la edad de 6 años ya era conocido como un chico normal, feliz, vivo, brillante. Logró un título universitario y ayuda a muchos padres para recuperar a miles de niños alrededor del mundo. La Biblia nos relata una historia de un amor maravilloso. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La triste realidad es que estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, viviendo sin Dios y sin esperanza en otro mundo fuera de Dios. Pero Dios nos rescató por medio de Jesucristo y nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué motivó a Dios a dar a su Hijo por nosotros, aún siendo pecadores? El amor, un amor incondicional, un acto de voluntad. Su amor es incomparable, excede a nuestro entendimiento. ¿Por qué razón específica lo hizo? Para recuperar al ser humano del poder de Satanás. El deseo más grande de Dios es restaurar esa relación del hombre con Él. Y para realizar ese propósito, envió a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. El plan de Dios funciona. La gente se salva porque Dios dio lo mejor que tenía. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es tu gran oportunidad de aceptar ese precioso amor de Dios. Yo te invito a que hagas una pequeña oración conmigo. Dile, Padre Celestial, te agradezco ese amor tan grande que has tenido para conmigo, que a pesar de ser yo un pecador y haberte ofendido con mis pecados, tú mandaste a Jesús para que muriera por mí en la cruz. Gracias. Ahora yo decido aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mis pecados y le recibo como mi único Salvador y Señor. Amén. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa.